Muy bien. Vamos a ver cuántos oidores de la palabra hay aquí. Vamos a ver, levanten la mano los oidores de la palabra. ¿Cuántos hacedores de la palabra hay aquí? Eso sí está mejor. Pero no sé solamente oidores, sino hacedores. Tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que escuchar y tenemos que hacer. No basta solamente con escuchar, sino que también tenemos que hacer. Muy bien, yo quiero, el otro día me quedé a la mitad prácticamente de la enseñanza que estábamos haciendo. ¿Alguien se recuerda de qué estábamos hablando el otro día sin ver a la pantalla, por favor? La templanza, muy bien. Hoy quiero tratar de terminar este tema. La verdad es de que es muy extenso, aunque no me lo crean. Traté de resumir lo más que pude esto, pero antes de iniciar yo quiero por favor pedirle a mi hermano que se ponga de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos hable hoy. Vamos a pedirle a Dios que su palabra, que su Santo Espíritu y que su fruto se quede en nuestros corazones. ¿Cuántos quieren el fruto del Espíritu Santo? Amén. Amén. Cierra sus ojos. Padre Santo, Señor Jesús, Santo Espíritu, te damos gracias esta mañana, Señor, por el privilegio que nos has dado de poder alabarte y honrarte, mi Dios, de darte lo que a ti te toca, Señor, que es lo único que podemos dar, Señor, y que tampoco es nuestro. La alabanza es tuya, Señor, la adoración es tuya. En este momento, mi Dios amado, nos acercamos a ti pidiéndote que tu palabra, Señor, la palabra que se va a compartir hoy, sea una palabra que se quede impregnada en nuestros corazones. Queremos ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que tú nos hables hoy. Dígale conmigo, Espíritu Santo. Dígalo fuerte, Espíritu Santo, háblame hoy. Háblame hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Bendícenos y quédate con nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voltéese a la persona que tiene a su lado y dígale, esta palabra, así mire, esta palabra es para mí. Muy bien. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, por favor? Muy bien. Puede tomar asiento. Gracias, hermanos. Entonces hablábamos sobre la templanza. Estábamos hablando y haciendo un estudio sobre el fruto del Espíritu. Vamos a ver cuántos se recuerdan del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, muy bien, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y el que nos toca ahora, que es templanza. Todo esto es parte del fruto del Espíritu. Recordemos que no es solamente sino que es todo. El Señor quiere que nosotros tengamos todo esto en nuestro corazón, que tengamos todo esto. Gálatas 5, 22 y 23 usted lo puede estudiar. Y el apóstol Pablo en este capítulo nos habla específicamente sobre los frutos el fruto del Espíritu y los frutos de la carne. Y como les dije la vez pasada, por el tiempo no pude terminar de compartirles algunas cosas. Pero ¿alguien se recuerda qué significa templanza? Dominio propio. Muy bien, dense un aplauso por favor ustedes mismos, porque pusieron atención. Pero désenlo más fuerte, si no, no tiene chiste. Muy bien. A mí me gusta mucho unir los temas que se han predicado. En el caso de la semana pasada, el licenciado Boris nos compartía algo muy importante. La palabra templanza viene del griego. Mi griego no es muy bueno, yo lo pronuncié mal, es eskratia. Eskratia, no es eskrateia, es eskratia. Esa es la palabra que significa, entonces, dominio propio. Como les decía la vez pasada, el licenciado Boris nos compartía algo muy importante en Romanos 7, 18 y 19. Y dice, en la versión Reina Valera, Romanos 7, 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El mismo apóstol Pablo nos relata su dificultad carnal para hacer las cosas correctas. El mismo apóstol Pablo nos dice su dificultad como ser humano
para hacer las cosas como tienen que ser, las cosas correctas. Realmente yo creo que debemos darnos cuenta que el pecado es algo que por lo regular siempre nos va a producir un placer. El pecado siempre nos va a hacer, hasta visualmente nos puede parecer atractivo. Yo creo que la causa que, por ejemplo, si yo soy un trabajador y gano el sueldo mínimo o no trabajo, y el querer ver un carro del año, un carro último modelo, y yo querer tenerlo y no poderlo comprar y hacerlo cosas ilícitas para tenerlo, eso es el deseo que a veces nosotros tenemos. Y la gente que hace eso, que recurre a robos, que recurre a extorsiones, que recurre a asaltos, el pecado, el deseo de tener ese carro lo lleva a cometer ese pecado. En sí ellos no miran el robo como algo que les produzca placer, sino es el medio para obtener ese placer. El pecado aquí se disfraza muchas veces de belleza. Yo creo que a ninguno de nosotros, cuando estamos tentados por algo, viene el diablo con cara de espanto y nos dice, uy, yo soy el pecado. No, se nos presenta como algo agradable, como algo que nos puede dar una satisfacción o un gusto. En el caso de las personas que buscan una satisfacción sexual, por eso es que hay violaciones, por eso es que hay adulterio, por eso es que hay fornicación. Por esas razones, porque el pecado, hablemoslo claro, al ser humano le resulta atractivo. Nadie se pone a pensar en la consecuencia posterior del pecado, sino que se mira la satisfacción inmediata. Cuando Eva fue tentada por Satanás en el huerto, el diablo le dio un panorama muy distinto y le presentó el medio para conseguir ese panorama, que era la manzana. Y dice que la manzana era apetecible, que se miraba agradable, era agradable a la vista. El pecado es muchas veces agradable. La consecuencia del pecado posterior no es nada agradable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pecado, como les digo, no se nos presenta con una cara de espanto. El diablo no va a venir y te va a poner su cara fea y te va a decir, uy, yo soy el pecado. No, va a mostrarte algo agradable, algo que a ti te gusta, algo que a mí me guste, para poder pecar. Y como les decía en la prédica anterior, podemos encontrar muchos cristianos llenos de amor, muchos cristianos llenos de gozo, muchos cristianos llenos de fe, llenos de paciencia, de bondad, de benignidad. Y eso es lo que miramos al exterior, pero realmente, ¿cuántos cristianos conocemos que tengan templanza o dominio propio? Y aquí viene lo fundamental, la templanza y el dominio propio no es tan visible. La templanza y el dominio propio lo ejercemos a escondidas prácticamente. Nadie va a decir, hermanos, estoy siendo tentado para robarme 1,000,000 de quetzales. Nadie va a decir eso. Pero todos vamos a decir, hermano, yo tengo gozo, hermano, yo la amo. Hermano, tenga fe, como yo la tengo también. Pero nadie va a hacer eso. Y muchas veces la templanza la podemos manifestar, como les decía la vez pasada, en cosas visibles. Hoy no me quiero enojar, hoy no me quiero enojar, hoy no me quiero enojar. Pero en las cosas pequeñas, por decir así, enojos, que no se me salga una mala expresión. Pero como les decía la vez pasada, yo sé y declaro en el nombre de Jesús que aquí nadie va a ser tentado por adulterio, por robo, por asesinato o por brujería. Pero nadie va a decir, ay, hermanos, yo estoy siendo tentado para echarme a mi cuate que me cae mal. Nadie. Esas son las cosas grandes. Muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que hay pecaditos y hay pecadotes. El pecado es pecado. El pecado es pecado. No hay pecado pequeño, no hay pecado grande. Los 7 pecados capitales, déjenme decirle, hermano, que eso no existe. No es bíblico. No es bíblico. Los 7 pecados capitales no existen. El pecado es pecado. Una mentirita es lo mismo que yo diga una mala palabra. Una mentirita es lo mismo que yo me robe 1,000 quetzales. Yo me robo 5,000 quetzales, 1,000,000 de quetzales, es lo mismo. ¿Amén? ¿Están conmigo? Muy bien. Ahora bien, la templanza específicamente de lo que nos habla Pablo acá, tiene que ver mucho con nuestros deseos carnales.
Acompáñeme a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y versos 3 al 7. Eso lo leímos la vez pasada, es un recordatorio nada más, porque quiero que esta palabra se nos quede firmemente. A ver, dígale una vez más a la persona que está a su lado, esta palabra es para mí. No, por favor, no va a decir, ay, lástima que no vino fulano, que no vino sultana, porque esta le hubiera caído bien. No, Dios le está hablando a usted y me está hablando a mí. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, mire, el título siempre me llama mucho la atención, dice partícipes de la naturaleza divina. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Diga, preciosas y grandísimas promesas. Dígalo más fuerte, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Póngame mucha atención, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia en esto, quiere decir su máximo esfuerzo, lo mejor que pueda hacer, dice, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Quiero por favor que me ponga mucho atención en esta palabra. Dice concupiscencia. La concupiscencia significa el deseo de bienes materiales o terrenales, en especial el deseo sexual exacerbado y desordenado. En el verso que leíamos, en el verso 4, dice que huyamos de la corrupción. Dios no quiere que huyamos del mundo, quiere que huyamos de la corrupción, quiere que huyamos de la naturaleza de este mundo. Recuerde conmigo lo que decía el texto. Vamos a leerlo una vez más. Dice en el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dice en la última parte, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, que la corrupción de este mundo es directamente causada por la concupiscencia. ¿Y qué dijimos que era la concupiscencia entonces, hermanos? El deseo de bienes materiales o terrenales, en especial el deseo sexual desordenado. Esa es la concupiscencia. El querer tener y hacer hasta lo imposible por tenerlo sin tener los medios para hacerlo. La persona que compra un carro Mercedes-Benz del año y no tiene trabajo y lo único que se dedica es a extorsionar, está corrompido por causa de esa concupiscencia, porque él desea ese carro. ¿Me explico? La concupiscencia entonces es la causa, el resultado de, dígalo conmigo, esa palabra que está de moda, no espurio, por favor. La palabra que está de moda ahorita es corrupción. La corrupción. Y Dios dice que huyamos de la corrupción. Huyamos de la corrupción. Dios no quiere que usted huya del mundo. Dios no quiere que usted se vaya a una montaña a vivir apartado de todo y de la sociedad. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y que todos huyamos de la corrupción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, continuemos entonces. Hay un caso en la Biblia que encontré mientras estaba haciendo este estudio. Yo le había comentado a mi esposa sobre esto y se los voy a narrar un poco rápido. Y es cuando Pablo, en Hechos 24, usted puede buscarlo más tarde en su casa,
Dice, en Hechos 24 nos narra cuando Pablo después de que fue arrestado, el intento de Pablo por defenderse delante del procurador Félix. Los acusadores eran dos, Ananías y un abogado o orador llamado Tértulo. Lo acusaban de ser una plaga, promotor de sediciones entre judíos y cabecilla de una secta de nazarenos. Eso es lo que el mundo tiene que ver con nosotros. Eso es la forma en que el mundo nos tiene que ver. Que tenemos que ser agentes de cambio, gente que esté dispuesta a cambiar. Pablo quería cambiar, como dicen por ahí, el status quo de las cosas. Pero la gente, Ananías y los demás, lo miraban de nuevo, dice, lo acusan de ser una plaga, promotor de sediciones entre judíos y cabecilla de una secta de nazarenos. Leamos ese pasaje. Está en el capítulo 24 de Hechos. Y Pablo se defiende. Pablo habla y rebate estas acusaciones. Yo les invito a que ustedes lean esta historia completa. Está en Hechos 24. Y la defensa de Pablo está del verso 10 al 21. Y Pablo, seguramente con la ayuda del Espíritu Santo, logra convencer a Félix. Lo arrestan, pero le da cierta libertad. Le permite a Pablo, Félix le permite a Pablo tener cierta libertad. Pero leamos en el verso 24. Dice en ese pasaje, defensa de Pablo ante Félix. Lea conmigo. Hechos 24:24. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Perdón, estoy leyendo el verso 1 del capítulo 24. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz. Imagínense la voz, mejor con la voz de licenciado Boris. Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre, diga conmigo, es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Estaban acusando a Pablo de querer cambiar a la gente. Estaban acusando a Pablo de querer cambiar las cosas de cómo estaban. Y si ustedes ven la gráfica acá, en la pintura que les puse, dice en el verso 24, ahora sí, después de la defensa de Pablo, dice, algunos días después, Hechos 24:24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Miren, aún estando preso Pablo, compartía del evangelio, compartía de la fe en Jesucristo. Y dice, yo creo que a Félix le dio curiosidad, porque dice en el 25, léalo conmigo, pero al disertar Pablo acerca, diga estas tres cosas, de la justicia, dígalo fuerte, la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. ¿Qué dice que pasó con Félix? Se espantó. Entonces, lo único que se le ocurrió a Félix, dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Lea conmigo el siguiente verso. Póngame mucha atención. Dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual
muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Póngame más atención ahorita. Pero al cabo de 2 años, diga conmigo, 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Pablo le habló de 3 cosas a Félix. Félix escuchó a Pablo hablar de 3 cosas. ¿Se recuerdan de la primera? Justicia. La segunda, dominio propio. Y la tercera, juicio venidero. Estas 3 cosas espantaron a este Félix. Estas 3 cositas espantaron a Félix. La justicia que Pablo compartía acá viene del griego, o la palabra que aparece aquí es dikaiosune. Y esta palabra significa, es una vida de rectitud, una vida justa, un estilo de vida aceptable, aprobado por Dios. Primera cosa que espantó a Félix. Diga conmigo, vida de rectitud. ¿Cuántos quieren vivir esa vida de rectitud? Amén. Primera cosa que espantó a Félix, poder llevar una vida de rectitud. Segunda cosa que espantó a Félix, dominio propio. Y tercera cosa que espantó a Félix, el juicio venidero. La Biblia no nos dice qué cosas habrá hecho Félix para que se haya espantado. Pero lo que nos habla en el verso 26 es que al querer recibir dinero de Pablo, ¿qué significa eso? ¿Cómo le decimos a esos funcionarios de acá, hermanos? Que era corrupto. No sabemos qué estilo de vida tenía Félix. Félix era romano, se casó con una judía. ¿Cómo lo logró? No lo sabemos. Pero el asunto acá es que aún espantado, aún asustado por las 3 cosas que le dijo Pablo, Pablo le dijo, tenés que llevar una vida justa, una vida agradable delante de Dios. Tenés que tener dominio propio. Y viene un juicio. Hermanos, todos, absolutamente todos nosotros vamos a comparecer algún día ante el tribunal de Cristo. Y vamos a dar cuenta de nuestras acciones. ¿Cuántos lo saben? No estoy diciendo eso para infundirles miedo. No. Jesús vino para que usted pudiera salir de ese juicio con brillantes colores. Amén. ¿Vamos a ser juzgados? Sí. Pero van a decir, este está cubierto por la sangre de Cristo y todos sus pecados fueron perdonados. Amén. Dele más fuerte el aplauso a Dios. Lo triste del caso de Félix es que él no logró ver que la sangre de Jesús era más que suficiente para limpiarle de todo esto. Quizás Félix pensaba, por mis propias fuerzas, yo no voy a lograr tener una vida justa. Hermano, déjeme decirle que por sus propias fuerzas, por mis propias fuerzas, yo no puedo tener una vida justa. Nadie, ninguno de nosotros. Pablo dijo, no hay justo ni aun uno. Por sus propias fuerzas, por mis propias fuerzas, no podemos. Por nuestras propias fuerzas, ejercer dominio propio en algunas cosas. Pero el juicio venidero, yo creo que más Félix le tuvo miedo al juicio venidero. Él no se dio cuenta o no logró comprender que hay cómo pasar ese juicio y ser justificado delante de Dios, ser justo delante de Dios. Eso no lo comprendió Félix. No comprendió que la sangre de Cristo es suficiente para quitarle de todo su pecado, de todas las cosas que él había hecho. Yo no sé si él se recordó de todas las cosas malas que hizo en su vida cuando le dijeron del juicio, de la justicia. Yo no sé, yo no voy a poder cambiar como soy cuando Pablo le habló del dominio propio.
Y si no puedo cambiar mis pecados, y si no puedo eliminar mis pecados y no puedo cambiar el modo que soy, seguramente voy a fracasar en el juicio venidero. Esas tres cosas espantaron a Félix. Lo que Félix no logró comprender es que, número uno, si él hubiera recibido al Señor Jesús, sus pecados hubieran sido perdonados. Número dos, la llenura del Espíritu Santo le hubiera permitido a Félix cambiar su forma de ser. Diga conmigo, llenura del Espíritu Santo. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hablarle también a las personas. Muchas personas le tienen miedo al juicio y por eso no quieren cambiar. Tal vez les es más fácil pretender que todas las cosas se mantengan igual y no cambiar. Dice que Félix tuvo por 2 años a Pablo viniéndole y Pablo le hablaba. Y Félix, no sabemos cuántas veces le habló Pablo a Félix, pero por 2 años estuvo así. Pero a la vez de estarle hablando Pablo, él lo que quería era recibir dinero para ver si así le soltaba. Y aquí es donde me impacta el testimonio que tuvo Pablo. En 2 de Timoteo 1:7 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de, diga conmigo, poder, amor y de dominio propio. Entonces, mi hermano, por sus fuerzas no puede ser justo. Por sus fuerzas, dominio propio, muy difícil que lo logre ser. Pero la sangre de Cristo lo libra del juicio final. Amén. Entonces, todo el fruto del Espíritu, todo esto que hemos estado viendo, nos falta uno, la benignidad, es la mansedumbre, perdón. El fruto del Espíritu nos lleva a tener ese estilo de vida agradable delante de Dios. En Gálatas 5:16 Gálatas 5:16, no lo tengo acá, se lo voy a leer yo, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El fruto del Espíritu, todo el fruto del Espíritu nos lleva a tener ese estilo de vida que Dios quiere que tengamos, ese estilo de vida piadoso. Diga conmigo, piadoso. ¿Alguien sabe qué significa la palabra piedad? La palabra piedad nosotros la hemos confundido con tenerle lástima a alguien o ayudar a alguien. La palabra piedad no significa eso. La palabra piedad significa un estilo de vida con una estricta observación hacia las cosas que le agradan a Dios. En pocas palabras, es vivir como Dios quiere que vivamos. Ese es el estilo de vida piadoso. Diga conmigo, piadoso, que Dios quiere que alcancemos. El fruto del Espíritu Santo, mi hermano, lo que leímos en 2 de Pedro, leámoslo una vez más. Vosotros también poniendo toda diligencia, diga conmigo, toda diligencia. ¿Qué significa toda diligencia, mi hermano? Su máximo esfuerzo, lo mejor que pueda hacer hasta donde le alcancen sus fuerzas. A esto mismo añadida vuestra fe, virtud. Les decía que la virtud es una excelencia moral. Conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de Dios. Dominio propio, que ya lo vimos. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, diga conmigo, piedad. Piedad no es tenerle lástima a las personas. Piedad es cuando dicen un hombre piadoso, una persona piadosa. Habían judíos piadosos. Significa personas que llevaban una vida muy estricta, pero estricta en el sentido de que miraban el obedecer, el querer agradar a Dios. ¿Qué haría Dios? ¿Cómo actuaría Dios en este caso? Eso es lo que significa piedad. Diga conmigo una vez más, piedad. Yo quiero ser piadoso, diga conmigo. Dígalo fuerte, yo quiero ser piadoso. Levante sus manos y dígalo fuerte, yo quiero ser piadoso. Quiero llevar un estilo de vida que te agrade, Señor.
En pocas palabras, mis hermanos, el fruto del Espíritu nos ayuda a vivir como Dios quiere que vivamos. El error de Félix, como les decía hace un momento, fue creer o no creer que la sangre de Cristo lo podía ayudar, que el Espíritu, el fruto del Espíritu lo podía cambiar. Y que si él hacía esas cosas, al enfrentar el juicio, él iba a estar protegido y cubierto por la sangre de Cristo. ¿Ese estilo de vida que Dios quiere que tengamos es inalcanzable, hermanos? No. Con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Por nuestras propias fuerzas, no se puede. No se puede. Vemos entonces que la corrupción no es algo nuevo, es algo que existe desde infinidad de tiempo. Como les digo, yo no sé qué cosas habrá hecho Félix para espantarse. Dios no quiere espantarle a usted, no quiere que nosotros cuando compartamos del evangelio, de la justicia, del dominio propio del juicio venidero, la gente se espante. No, les mostremos y les digamos también, miren, pero no es por tus propias fuerzas, no es por tus propias fuerzas, es con la sangre de Cristo. Hace unos días, mejor dicho hace unos meses, estábamos platicando con el pastor Juan Carlos. Él me contaba sobre unos estudios que estaba llevando y me decía que realmente Jesús vino a transformar a la gente. Pero el resultado también de esa transformación, paralelo al transformar nuestra vida interior, también está transformar nuestro entorno. Hemos estado hablando de que tenemos que ser gente que ayude a cambiar, gente de cambio. Yo les pregunto, imagínense qué testimonio hubiera dado Pablo si al final de los 2 años hubieran hecho una colecta en la iglesia, una ofrenda especial para sacar al hermano Pablo de la cárcel. Pablo, aún en esa circunstancia, guardó su testimonio. Estar preso 2 años no creo que sea fácil, aún con las libertades que tenía Pablo. Y lo triste de todo esto, dijéramos, es que primero se fue Félix, vino otro, y después Pablo fue deportado a Roma. Pablo pudo haber tenido la oportunidad de escapar de la cárcel, recurriendo a lo que muchos recurren acá, con un soborno, pero no lo hizo. Al contrario, le siguió hablando a Félix y este se espantaba. Es que si recibo dinero, es que debo dejar de recibir dinero. Yo no quiero dejar de recibir dinero porque me gusta el dinero. Yo no sé. Pero Félix se espantó porque no quería cambiar, esa es la verdad, no quería cambiar. Como les digo, imagínense el testimonio que hubiera tenido Pablo o la iglesia si él hubiera hecho eso. ¿Qué nos enseñan esto? ¿Qué nos dicen siempre ahora? Que para corromper se necesitan 2, el corruptor y el corrupto. Pablo evitó ser corruptor. El corrupto siguió siendo corrupto, pero Pablo no. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que nosotros tenemos que hacer y seguir ese ejemplo. Pablo tenía bien claro cuáles eran el fruto del Espíritu, porque él mismo lo escribió. Amén. Amén. Ahora yo les pregunto a ustedes, ahí en su lugar, no se pongan de pie o no, si no quieren, no levanten su mano. Pero la templanza, yo siento en mi corazón que Pablo lo puso de último porque es lo que más cuesta. Es lo que más cuesta que el Espíritu Santo gobierne en nosotros. Es como que la tapita, el último eslabón de la cadena. Como les decía, vemos cristianos llenos de amor, vemos cristianos llenos de gozo, pero no conocemos cómo son en sus casas. Tal vez en su casa, el otro día estábamos escuchando el testimonio de un pastor, terminando el servicio, y eran zangarreadas las que se daba con su esposa. Ahí es donde está el dominio propio. Personas que no pueden dejar de decir malas palabras. Dominio propio. Personas que no pueden dejar algo que los afecte, que los siga afectando. Dominio propio. El dominio propio, hermanos. Yo pienso que Pablo lo puso de último porque de veras,
no les voy a decir que yo tengo un dominio propio bárbaro, también tengo mis bemoles, como dicen por ahí, yo los reconozco. Y hago mi mejor esfuerzo para que el Espíritu Santo me ayude a cambiar. Pero el hecho de que yo no lo logre todavía, si yo me rindiera, tomaría la actitud de Félix. Me espanto mejor y digo y dejo que todas las cosas sigan igual. Pero Dios quiere que hagamos nuestro mejor esfuerzo. El mismo Pablo dijo, no satisfagan los deseos de la carne. Amén. Yo sé que no es una prédica para sacar muchos amenes, yo sé que no es una prédica para que todos salgan aquí gozosos. A Dios, a todos nos habla. Amén. Y necesitamos ser agentes de cambio. Pero si queremos ser esos agentes de cambio, tenemos que tener esa llenura del Espíritu. Amén.